soy Roger Cosa, soy crítico de cine, publico en revista Enie, en La Voz del Interior, en revista El Caimán y en el sitio que soy el editor, cuyo nombre es Con los Ojos Abiertos, y me dedico también a la programación. Trabajo hace 20 años en el Festival Internacional de Cine de Hamburgo, otros par en Bienale en Austria. Dirijo el DOC Buenos Aires desde el 2018, al mismo tiempo que hace unos años ya que estoy en la dirección de FICIC, Festival de Cine Independiente de Cosquín. La verdad que es enorme todo lo que hace. Yo le quisiera preguntar una cosa. Dígame. Ser justamente programador, tanto internacional como local, de diferentes festivales, usted convive con diferentes culturas, se podría decir. Uh-huh. ¿Qué nota usted cuando realiza, por ejemplo, un festival en Cosquín, un festival en Viena y todo eso? O sea, nota como que, ¿cómo decirlo? ¿Qué tan diferente, digamos, es la cultura de los países en relación a Córdoba respecto a las producciones de cine local? No, las diferencias respecto de Viena y Cosquín no podrían ser más insalvables. Estamos hablando de una de las capitales de la cultura europea, frente a la capital del folclore. Esto no es pensar que es menos Cosquín o más Viena o viceversa, simplemente marcar la distinción, la diferencia. Y la otra diferencia, que es absolutamente abismal, es de orden económica. Viena tiene uno de los cines probablemente más importantes que existen en el mundo. Me refiero a sala de cine, porque es la única sala que puede trabajar bajo un concepto de completa oscuridad, que es la sala del Film Museum, el Museo del Cine de la ciudad de Viena. Entonces ya hablando de esto, y no es solamente ese cine, tiene múltiples cines que no son de multiplex, frente a una ciudad tan pequeña como la de Cosquín, que no tiene cine en la actualidad. El único cine que había, que era muy precario, también ha cerrado. Entonces esas diferencias son muy, no solamente son evidentes, también en parte para mí son dolorosas, lo cual no significa, por ejemplo, yo encuentro que el público que asiste al Festival de Cosquín es un público absolutamente sofisticado. Creo que la sofisticación la ha hecho a lo largo de estos años, donde la programación del festival no desdeña las condiciones potenciales que tiene cualquier espectador de entender cualquier tipo de película. Entonces, a lo largo de tanto tiempo se ha programado películas y se ha hecho una tarea conjunta por un lado hay una confianza mutua entre el espectador y en este caso el programador, de tal forma que yo he aprendido con ellos cómo programar películas que no están en la mira, en líneas generales, de un público que cada vez más ve películas en plataformas, lo cual tiene un riesgo sustantivo, sobre todo porque hay unas 2 o 3, pero sobre todo una, que es la plataforma que prácticamente toda persona suele tener, que es la de la N, ¿no? La de Netflix. Entonces, lo que uno puede notar ahí es que si hay un incentivo y un estímulo de otra índole que cada año aparece en el festival, bueno, el público responde y responde realmente muy bien. En ese sentido, el público de Viena, que en sí tiene con qué ser sofisticado, donde hay bibliotecas, librerías, museos, múltiples cines, un museo del cine con una programación constante y una producción literaria que acompaña ese museo. No obstante, es muy llamativo, al menos para mí, ver que el público, a veces de Cosquín, podría estar disfrazado de vienés
y pasaría, si hablara alemán, pasaría como un vienés entre otros, ¿no? Entonces esas también las paradojas que puede existir cuando uno piensa sobre esto. Después, respecto a las películas, yo no hago distinción en lo que quiero programar allá como lo que quiero programar acá. Un poco por lo que acabo de decir, pero también porque el problema que puede existir en Cosquín, como en Córdoba, como en el resto del país, que es la lenta pero constante colonización perceptiva, cognitiva de las plataformas y de eventualmente del cine bastante y cada vez más homogéneo que se estrena en salas, es un problema que no es constitutivo de la Argentina, sino más bien es un problema global. Quizás en Asia, en algunos países, se corre un poco la cuestión o cambia un poco la relación con las imágenes y las tradiciones cinematográficas, pero no deja de ser, no obstante, o sea, Avatar se estrena en todos lados, me consta. Yo estaba en diciembre en Vietnam y la película se estrenó en todos los cines de Hanoi. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en Hanoi, como pasa también en los cines de Manila o los cines de Pekín, no vas a encontrar que el mercado estadounidense o Hollywood predomina. Hay algunas de esas películas, ahí predomina el mercado chino, por ejemplo. Pero bueno, más allá de esas diferencias que no que darían para otro tipo de diálogo, el problema es el mismo, que es el hábito de una forma de experiencia con las imágenes, tanto en la experiencia de verlas como de pensarlas y eventualmente de interpretarlas. Respecto, Roger, a todo esto que decís, actualmente te hablo, ¿no? ¿Vos crees que actualmente para que Córdoba se termine de industrializar, se podría decir, en cine, tiene que ver con con que no tenemos una identidad propia y queremos imitar lo que se hace afuera o por qué? Eh, Mira, yo no creo mucho en el concepto. La identidad es una palabra. Entiendo que se hable de identidad, se habla de identidades sexuales, se habla de identidades nacionales, pero yo soy de otro. Para mí la identidad es algo que clausura, no que abre. Y desde ya entiendo lo que me decís, o sea, nosotros, el cine de Córdoba, eh, pertenece a una idiosincrasia, a una historia vivida en común, a un conjunto de prácticas, a una forma de vivir el lenguaje, a una forma de vivir las imágenes, a una forma de vivir el orden social en el que estamos, que pasan cosas y no pasan otras, y a la historia en sí de la Argentina y a la historia en sí de Córdoba. O sea que de por sí la preocupación por la identidad en ese sentido es simplemente dejarse ser. Lo que sí creo que estás queriendo decirme es que es un gran dilema para el cine contemporáneo. Es los cineastas de hoy se vuelven sumisos frente a las formas de circulación audiovisual, y digo de nuevo audiovisual y no cinematográfico, lo digo a propósito porque yo no hago no los veo no los veo equiparables, son lógicas distintas, pero si la lógica audiovisual quiere que las cosas se vean de determinada manera, ahí se pierde lo que vos llamarías identidad. Yo estaría a favor de que todas las películas, todos los cineastas busquen sus modos, sus expresiones, y desde ya que lo que hace a lo que es Córdoba, a lo que es Argentina, va a estar implícito en eso. Pero no porque tengamos que tener... en el cine no se puede hacer samba, o no se puede hacer un carnavalito. Es distinta la construcción que tiene. Pero lo que implica lo singular del carnavalito, lo singular de la samba o del cuarteto, eh, está en las películas. El tema es si se puede seguir trabajando con lógicas de montaje,
con tiempos de planos distintos a los que suele ofrecer, y no solo ofrecer, sino reglamentar gente que produce ahora películas como son las plataformas, entre ellas Netflix, donde hay una idea de que la escala del plano no puede ser amplia porque se ve en computadora, entonces tiene que estar acotada a la cara, que dé plano de contraplano, que no puede durar mucho un plano porque la gente se distrae. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que se ponen en juego. Yo más que la identidad hablaría de nuestra emancipación como espectadores o como realizadores. Esa es la preocupación. Luego, lo que es el cine argentino es muy plural. Nosotros no nos damos cuenta porque somos de acá, pero yo que programo películas de otros lados, veo películas argentinas y la diversidad de formas con las que existe en nuestro cine es absolutamente, no solamente es ostensible, es admirable. Y a la vez, siempre hay algo de lo argentino, por decir. Bueno, nosotros vivimos el afecto, no importa si es el norte, el sur, si es clases sociales altas o bajas o medias, hay algo de la forma de aprendizaje, de cómo se vive el afecto en este país, que es distinto de cualquier película que veas de Escandinavia. O sea, o ves una película de Suecia, vas a notar que hay cosas distintas en las formas de relacionarse afectivamente, corporalmente, qué se dice, qué no se dice, si se abraza, si no se abraza, como pasa con el cine de Japón, como pasa con el cine de Vietnam o donde fuera. O sea, esas cosas se dan por añadidura. La idea de crear un cine nacional bajo la idea de una identidad nacional tiene un riesgo de creer que lo nacional, bueno, esto ha sido muy visto en la literatura, ¿no? O sea, cuando son discusiones que se dieron en algún momento en Borges, eh, propio alguien de ultra izquierda, en algún momento fue moísta como Ricardo Piglia, o sea, en un momento me acuerdo muy bien, en las clases de Borges dice, bueno, les advierto que no existe una literatura nacional, dice en un momento, ¿no? Bueno, tampoco existe un cine nacional en este sentido, en el sentido de una identidad, la Argentina, bla. Desde ya que eso está en el sentido de que nuestras formas de vida, nuestras formas de hablar, nuestras formas de tocar, nuestras formas de amar, nuestras formas de histerizar, todo está presente en una película. Como cuando ves una película argentina de la década del 40 al 50, sentís que la lengua, el lenguaje, cuando son porteñas, el habla rioplatense de la década del 40, 50, 60, no es la misma que el habla rioplatense del 2020 o del 2025 o 26 que estamos ahora. Entonces, la realidad de un pueblo, por decirlo así, se inscribe en el tiempo en el que se filma. Luego darle normativas, eso no hace falta, porque por añadidura lo que se es aparece, o lo que se está haciendo aparece. Muchísimas gracias y bueno, Que anden esperamos muy algo bien. para otro trabajo. Suerte. Muchas gracias, que ande bien.